Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie El aire de los cuatro elementos. Dean pasó algo urgente. Oye le preguntó a su prima después que la llamaron a la oficina esa mañana. Después del desayuno, Rose invitó a Blue a caminar por el jardín de flores. Mientras tanto, Guayo notó que Dean parecía más seria y preocupada que de costumbre, aunque no podía entenderlo. Tu padre me llamó antes para hablarme de ti. Él sospecha que estoy en Shanghai, ¿verdad? Creo que Watik sabía que desde el principio vendrías aquí. Intenté negarlo, pero creo que tu padre lo sabe. Entonces te dijo que me aceptarás de regreso. No. Llevo para decirte que estaba suspendida de tus funciones. Dijeron que desobedeciste órdenes directas de los superiores y descuidaste tus deberes. Si no regresas pronto para aclarar la situación o someterte a una investigación, pronto podrías ser expulsada de la fuerza policial. Esto no era una sorpresa para Guayo. Ella ya se había dado cuenta que incluso el director de la policía, que se suponía que era el superior, estaba involucrado con los aliados de Madeline. Probablemente habían recibido un buen soborno, simplemente tenían miedo de que ella regresara y expusiera los suyos secretos que estaban ocultando. Dean, sabes que ya no puedo volver atrás. Entonces estás dispuesto a sacrificar tu carrera policial para ayudar a Blue. Si es necesario, tengo que aceptarlo. Pide la ayuda a tu padre y yo intercederé por ti. Seré testigo sobre Blue. No puedes manejar esto sola y no permitiré que arriesgues tu vida de esta manera. Déjame intentar resolverlo por mi cuenta. No quiero destruir el futuro que mi padre trabajó tan duro para construir. Y no quiero que mi decisión te traiga problemas, ni a ti ni a la familia. Aunque en los ojos de su padre Guayo era una hija rebelde y testaruda, en el fondo ella la amaba y respetaba. Al igual que a su madre y sus hermanos, ella valoraba profundamente a la familia Wadin y no quería que nadie se involucrara en los conflictos de Madeline. Quería proteger tanto a su familia como a la princesa. ¿Te parece cruel lo que digo? Sé lo que quieres decirme, Dean. Sabes que es imposible. Nunca intenté detener tus sentimientos, al igual que Apo. Nunca te prohibí acercarte a la edad. Quiero que encuentres el amor verdadero y alguien bueno para ti, pero esta vez necesito recordarte la realidad. No te permitas sentir algo por alguien que nunca podrás tener. Aunque no me digas nada, sé muy bien cuál es mi lugar. El hecho de que Dean hubiera hablado directamente sobre el asunto fue realmente un alivio. De esta manera, Guayo podría ser honesta acerca de sus propios sentimientos y explicar su punto de vista. Desde el primer día que conoció a la princesa, se decía a sí misma que ciertas cosas eran imposibles. Desde la primera mirada que intercambiaron, ella lo supo y lo recordó todos los días. Sabes que odio sentirme decepcionada y ahora más que nunca creo en el amor verdadero. Quiero encontrar a alguien especial, así como tú encontraste a Rose, así como Apple encontró a la Hada. Lo entiendo y espero que encuentres a alguien bueno. Nunca me enamoraría de Blue, nunca amaría a alguien que me hiciera sufrir, no tendría esperanza en algo imposible. Para mí todo esto es solo un deber. Ella nunca olvidaría que ella era solo una plebeya común, destinada a estar con alguien de su misma clase. Tal vez cuando todo terminara y la princesa recuperara su trono, Oyo finalmente tendría tiempo para buscar el amor que siempre había soñado, porque solo eran los cuentos de hadas, que un guardaespaldas pudiera vivir un amor con una princesa. Ese ramo de flores es muy bonito, Blue. El ramo de Rose también me parece precioso, pero comparado con el trabajo de alguien formado en la realeza como tú, el mío parece un juego de niños. No piensas así, Rose, diferentes flores tienen su propia belleza. No creo que ustedes dos necesiten discutir sobre eso, comentó Mondain. Los dos se ven maravillosos. ¿Cómo puede gente tan hermosa hacer arreglos florales tan hermosos? Cuando intenté hacer uno para ti, resultó ser un desastre imposible de ver. La princesa sonrió ante la relajada conversación del asistente Rose, quien se mostró conservadora y divertida. Rose, por otro lado, era alguien con un temperamento alegre y le gustaba burlarse de Mondain con sus palabras. Pasar tiempo con la gente de la granja siempre le dio nuevas experiencias y una perspectiva diferente de la vida. Solía confiar en Grace como su asistente y confidente, pero dentro del palacio, la mayor parte del tiempo tenía que lidiar con todo eso sola. Ahora, relacionarse con gente común y considerarla amiga, la princesa sintió un tipo diferente de sinceridad y afecto. Creo que lo mejor es llevarlo a Dean para que lo evalúe y vea cuántos puntos sobre 10 le daría. Rose, Blue y yo pasamos mucho tiempo juntas elogiándote y al final solo confías en la opinión de Dean. Espera, ¿no es esa lo? Sí, realmente lo es. ¿Por qué se esconde allí en la esquina? ¿Quieres que vaya a llamarla? La princesa giró el rostro para seguir la dirección de la mirada de Rose y Mondain. Como estaba sentada en un ángulo diferente, solo podía ver lo último, y lo que le quedaba ante sus ojos era solo la espalda de la policía alejándose. ¿Qué podría estar tramando Long? Está actuando de manera muy sospechosa. Gracias por invitarme a regalar flores contigo, Rose y Mondain. No fue nada, Blue. Todavía tenemos muchas otras actividades divertidas para hacer en la granja. Hoy fue muy divertido. Blue, ¿ya te vas? Tengo que irme.
Luego observó cómo la princesa interrumpía la conversación y se marchaba, llevándose consigo el ramo de lirios que había arreglado cuidadosamente. Ella había hecho un ramo de rosas rojas, sus favoritas, mientras Monet ayudaba, o al menos lo intentaba, pues aún no estaba claro si su participación era más un obstáculo o una ayuda. ¿Puedes oírme? Por supuesto que podía oír perfectamente. La princesa la había seguido, aunque Guay había acelerado deliberadamente su paso para aumentar la distancia entre ellas. Desde que Rob la sorprendió espiándola desde la esquina, pensó que nadie la notaría. Guay decidió alejarse. Aún así terminó presenciando un raro momento de relajación en el día libre de Blue, quien parecía feliz y sonriente, incluso después de todo lo que había pasado. Aunque el peligro aún acechaba, al menos por ese momento la princesa parecía haber encontrado algo de paz. A ella le gustó la sonrisa espontánea de Blue, y deseaba que la princesa pudiera sonreír así todos los días a partir de ahora. Si estuviera en su poder, protegería esa sonrisa a cualquier precio, sin dejar que nadie la borre. Pero ¿era precisamente la sonrisa lo que le gustaba? No era como si tuviera expectativas o se engañara a sí misma, pensando que podía enamorarse de una princesa. Entonces, ¿por qué no paraste? Solo quería quedarme, tengo un asunto urgente que atender, así que necesito irme. No puedes esperar un momento. Ahora no tenía elección. Catalina, que siempre caminaba con pasos elegantes, esta vez aceleró el paso, hasta casi correr para mantenerse delante de ella y evitar su fuga. La distancia de seguridad que Guy había intentado mantener quedó completamente anulada. ¿Qué pasa, Blue? Tengo una pregunta. Se trata del ramo de iris. Dijiste que ibas a arreglar flores con Rose. Sí lo hice. ¿Qué opinas, Guayo? Y si digo que se ve bonito, estaré satisfecha. Y si digo que no, me pondré furiosa. Guayo se rió involuntariamente, olvidándose por un momento que estaba tratando de mantener la distancia. Era imposible no rendirse ante la pregunta de Catalina, que parecía tener ya todas las respuestas predefinidas. Al parecer, solo había 3 opciones posibles. Lindo, muy lindo y lindísimo. Es muy bonito. No tienes que decir eso solo porque tienes miedo de molestarme, solo digo la verdad. ¿Estás segura de que Blue sigue viva? La jefa de los mercenarios lo confirmó personalmente. Dijo que esa noche sus hombres cometieron un error y permitieron que la princesa escapara. La persona que la ayudó fue un oficial de policía llamado Guayo. Ya me imaginaba que esa policía estaba involucrada en ello. Ella desapareció hace unos días. Ahora Grace estaba segura de que Guayo había jugado un papel importante en el milagroso escape de la princesa. Esa noche el veneno que Grace puso en su bebida debería haber sido suficiente para enviar a la princesa al abismo. Pero en el último momento una policía tailandesa apareció y arruinó el plan. Si la princesa todavía está viva, eso significa que puede denunciarnos en cualquier momento. Quiero salir de esto y no quiero seguir más, Grace. Me salvaste de ser eliminada una vez, pero ahora caminamos hacia ella juntos. No seas cobarde, Elena. ¿Vas a renunciar a todo el poder que siempre has querido? Solo piensa que una persona como la princesa no se rendirá tan fácilmente. ¿Y qué puede hacer ella incluso si está viva? Incluso con la protección de esa policía no puede cambiar la situación a su favor. Deja de preocuparte por tonterías y sigue desempeñando tu papel. Haz tu parte y déjame el resto a mí. El cerebro detrás del gran plan para apoderarse del trono de la dinastía dio una orden firme a su aliada de no dar marcha atrás. Al igual que Henry, el jefe de la Guardia Real, Grace esperaba que quienes la rodeaban se ocuparan de cualquier inconveniente que surgiera. En cuanto a ti, Henry, si esos mercenarios en Tailandia no pueden eliminar a la princesa, envía a nuestros propios hombres para eliminarla. Eso no debería ser difícil para alguien de tu calibre, ¿verdad? Ojalá hubiera hecho eso desde el principio. Si los soldados de Madeline hubieran manejado esto, nada se habría salido de control. Entonces, ¿por qué sigues esperando? ¿Vas a dejar que Blue regrese para vengarse? Grace, ¿te olvides que los soldados de Madeline siguen siendo leal al rey Arturo y la princesa? Nadie sabe nada sobre el intercambio. Se envía a nuestros hombres tras ella. ¿No le dará eso a la princesa la oportunidad perfecta de enviar una advertencia al rey? O peor aún, nuestros propios soldados podrían descubrir que hay 2 princesas y al final nuestro plan de golpe quedaría descubierto. ¿Entonces la vas a dejar vivir? ¿O te estás volviendo tan cobarde como Elena, Henry? Grace alzó la voz, irritada por la vacilación de quienes se suponían a sus aliados. ¿Fue un error confiar en Elena y en Henry? Era más un obstáculo que una ayuda, pero Grace no dudaría en descartar a cualquiera que se convirtiera en un obstáculo. Les dio una oportunidad más, aseguraron que traerían a la princesa y a la policía, y si vuelven a fracasar, en ese caso eliminaré a todos los incompetentes y me ocuparé de ello personalmente. Confía en ti, queridas, pero no me decepciones. Si volvían a fallar una vez más, Grace sabía que con Henry asumiendo el trabajo,
Ni la suerte ni un guardaespaldas tailandés podría salvar a la princesa de ser eliminada. Hoy la princesa, o mejor dicho, la falsa princesa viajó a Japón. Eso significa que la situación de Blue ahora está a salvo, ¿verdad? No podemos confiar en esto todavía, Rose. Las personas que intentaron eliminar a Blue, a los que me enfrenté 2 veces, son tailandeses. Sospecho que fueron contratados por alguien de Medellín. Estoy de acuerdo contigo, Guayo. No todos en Medellín están involucrados con el golpe o quieren eliminarnos. Hay muchos guardias leales listos para proteger a la familia real. Pero en este momento estamos en desventaja. Grace y Henry tienen el poder en sus manos y aún así usan a la princesa falsa como una marioneta. Guay estuvo de acuerdo con el análisis de la princesa, que reflejaba sus propios pensamientos. Hasta ese momento todavía no tenían un plan que pudieran darles ventaja sobre los rebeldes, quienes ya estaban muy por delante con poder, aliados incluso a los símbolos reales, el collar y la corona, que servían para validar su identidad. Ahora la princesa estaba sola, incluso si pudiera ponerse en contacto con los soldados de Medellín, sería difícil convencerlos de su autenticidad y lograr que llevaran el mensaje al rey Arturo. Además, es probable que los rebeldes ya sepan que Blue sobrevivió. Desde la noche del enfrentamiento en la casa segura, esos mercenarios deberían haberse apresurado a informar lo sucedido. Eso explicaría por qué los rebeldes actuaron rápidamente y retiraron tropas de Medellín a un país vecino. Deben haberse dado cuenta que Blue estaba tratando de enviar un mensaje. Sobre lo sucedido. La situación es complicada, ahora ya no queda nadie de Medellín y Tailandia. En cuanto a tus contactos, compañeros, policías, subordinados, tampoco puedes pedir ayuda, ¿verdad? No puedes confiar en nadie y tienes que esconderte. Solo somos unas pocas personas contra rebeldes armados y organizados. ¿Cómo vamos a enfrentarnos? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.